Buenos días, honorable jurado. Mi nombre es Kevin Villarreal Taylor y hoy les presentaré mi tema de tesis titulado Automedicación en pacientes de 20 a 60 años y su influencia en la consulta odontológica. Mi tesis estuvo dirigida por el Dr. Carlos de Jesús Mata Tobar y asesorado por las doctoras Rosaura Eva Leo y la doctora Esteña Peñaflor Fentanes. Como introducción tenemos que la automedicación es una actividad que por lo menos una vez en su vida todo adulto ha realizado y uno de los mayores motivos por el cual los pacientes acuden a consulta odontológica es el dolor. Por esto, quien lo padece busca la forma de aliviar o disminuirlo mediante el consumo de fármacos. Entre los medicamentos más autoconsumidos se encuentran los analgésicos o antiinflamatorios. En justificación tenemos que el papel que juega el odontólogo como parte del sistema de salud y con funciones preponderantes en el proceso de educación para la salud y hábitos saludables nos obliga a fomentar la cultura del autocuidado, capacitando y promoviendo buenas prácticas. Sea cual sea el fármaco que el paciente se automedique, puede traer consecuencias negativas para su estado de salud en general. Asimismo, la posibilidad que se puedan desarrollar eventos adversos negativos durante el tratamiento odontológico, incluso el agravamiento del padecimiento. En el planteamiento del problema tenemos que la automedicación es un fenómeno descrito como el consumo de fármacos o remedios por iniciativa propia sin prescripción médica. Dicho fenómeno puede traer consecuencias negativas para la fisiología humana, así como el desarrollo de control errático en pacientes con enfermedades sistémicas conocidas. Como objetivos tenemos como objetivo general el determinar la prevalencia del fenómeno de automedicación en pacientes de 20 a 60 años y su influencia en la consulta odontológica. En objetivos específicos tenemos el describir el fenómeno de la automedicación, caracterizar cuáles son los fármacos o medicamentos que más automedican, analizar las principales causas socioculturales y económicas de la automedicación, describir los principales riesgos de la automedicación y establecer pautas para una buena prescripción en odontología como medida emergente en la atención segura del paciente. En el marco teórico encontramos que la autora Mayra Nogueira determinó la frecuencia y factores asociados a la automedicación en pacientes que acuden a los servicios de odontología de los hospitales de Piura, y la autora Jimena Estrada evaluó la prevalencia de automedicación de analgésicos por parte de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la UDLA. El autor Omar Pamahuanca tuvo como objetivo conocer la proporción de automedicación con antiinflamatorios no esteroideos y el autor Fabricio Velázquez determinó las consultas y características de la automedicación con respecto al dolor odontológico. En cuanto a la metodología, el lugar de estudio en el que se realizó fue la Facultad de Odontología, Región Veracruz, de la Universidad Veracruzana, con un tiempo de estudio de febrero a julio del año 2022. En muestras se realizó un muestreo no probabilístico aleatorio simple a conveniencia, obteniendo un total de 271 participantes en un rango de edad de 20 a 60 años, con unos criterios de inclusión a individuos de 20 a 60 años que aceptaron participar en el estudio, que respondieran al instrumento en su totalidad. Como resultados obtenidos, tenemos que el 56% de los participantes fueron femeninos y 44% masculinos, y en grupos de edades, con un 47% de participantes estuvieron de 20 a 30 años, 13% de 31 a 40 años, 11% de 41 a 50 años y 29% de 51 a 60 años. ¿Con qué frecuencia los participantes se automedicaban? Respondieron que lo hacen por razones necesarias, el 81%. 13% no se automedican, 3% lo realizaron una vez al mes, 2% una vez por semana y menos del 1% una vez cada 15 días o también lo realizan diariamente. ¿Cuál es la principal razón por la cual los participantes se automedicaron? 30% respondieron que lo hacen porque conocen acerca de los medicamentos, 15% por recomendación de un familiar o conocido, 12% tuvieron un trastorno de salud pasajero y 12% consideran que su padecimiento no requiere atención médica. En menor medida también respondieron por comodidad en el acceso del medicamento o porque les quita tiempo ir con el médico o no cuentan con el dinero para asistir a consulta odontológica, entre otros. ¿En qué momento los participantes respondieron que dejan de automedicarse? El 57% respondieron que dejan de automedicarse cuando desaparecen los síntomas, 33% siguen las recomendaciones del empaque y el 10% respondieron que cuando se termina el medicamento.
Si sintieron mejoría los participantes al automedicarse, 56% respondieron que sí sintieron mejoría al automedicarse y el 44% respondieron que sintieron mejoría en algunas veces. Entre los medicamentos más automedicados encontramos en mayor prevalencia a los AINES, medicamentos antigripales, vitaminas, antipiréticos, enjuagues y pastas dentales, antivirales, medicamentos antitusivos y relajantes musculares, entre otros. Los participantes respondieron si presentaron alguna reacción negativa al realizar la automedicación. 80% respondieron que no han presentado ninguna reacción, 10% somnolencia, 4% náuseas, 3% dolor de cabeza o abdominal, 2% mareos y 1% flatulencias. Y en cuanto a si tuvieron reacciones adversas negativas en la consulta odontológica, 92% no presentaron ninguna reacción negativa, 2% presentaron sensibilidad dental y en menor medida presentaron dolor al deglutir, halitosis, inflamación y sangrado en encías, fuego labial, entre otros, y infección de origen dental. En discusión encontramos que la autora Tamara Becerra realizó un estudio constituido por 383 participantes, donde encontramos que los analgésicos y los antiinflamatorios son los medicamentos más autoconsumidos, seguido de los antibióticos. Y en nuestros estudios, en nuestra muestra de 271 pacientes, encontramos que en mayor medida se consumen AINES, seguido de medicamentos antigripales y por último vitaminas. Con la autora Mercedes Balcázar, que realizó un estudio en una población de 970 adultos de 30 a 45 años, el motivo por el cual sus participantes decidieron automedicarse fue en un 38% por decisión propia, en un 18% por falta de tiempo y en menor medida por recomendaciones de otras personas y facilidades de comprar el medicamento en las farmacias. En nuestros estudios encontramos que el 30% lo realizan porque conocen acerca del medicamento, 15% por recomendación de un familiar o conocido, 12% tuvieron un trastorno de salud pasajero y 12% consideran que su padecimiento no requiere atención médica. En conclusiones, de acuerdo a los resultados obtenidos, podemos establecer que la automedicación es un fenómeno caracterizado por el consumo de medicamentos por voluntad propia, sin tomar en cuenta alguna prescripción médica. Los principales fármacos que la población manifestó como parte de su automedicación son los AINES, seguido de los antigripales, vitaminas, antipiréticos, enjuagues y pastas dentales y antivirales. La principal vía en que los encuestados administran sus fármacos fue en un 95% por vía oral, y el sitio donde adquieren con mayor frecuencia sus medicamentos es en farmacias, con un 95% de los casos, y el 88% de los encuestados consideraron que la automedicación es una práctica insegura. Recomendaciones. Se recomienda a la población en general evitar autoconsumir fármacos de libre venta sin tener prescripción médica. Esto puede generar la ocurrencia de situaciones adversas que puedan empeorar una condición de salud preexistente, así como generar interacciones durante la consulta en materia odontológica. Me gustaría terminar con una frase: Dios quita, pero cuando devuelve, multiplica. De Benito Martínez Ocasio. Muchas gracias.